Entonces ahora no me voy a detener tanto en los detalles porque ya ustedes lo leyeron. Esa es la idea, es repasarlo de manera rápida. Bien, la ecuación de Bernoulli entonces es una ecuación que tiene esta forma, ¿ya? Si se fijan es similar a la forma que le dimos estándar a la ecuación lineal. La gran diferencia aquí es esta expresión, ¿verdad? La lineal era lo mismo, excepto eso. Aquí se le agrega la potencia de i. Entonces una ecuación que al reordenarla de esta manera queda de esa forma y aquí queda multiplicada una potencia de i, en este caso la variable dependiente, le llamamos a esto ecuación de Bernoulli, ¿sí? Siempre que n no sea ni 0 ni 1, ¿ya? Los invito a comprobar qué pasa si n vale 0 y qué pasa si n vale 1. ¿Ya? Claramente ahí la ecuación no es de Bernoulli y se va a transformar en algo que ustedes ya conocen. Entonces los invito como ejercicio para estudio que prueben qué pasa cuando n vale 0 en esta ecuación y qué pasa cuando n vale 1. ¿Ya? Solamente para ir ejercitando un poquito más. Bien, entonces a esta ecuación se le hace un pequeño cambio. Aquí dice que se le puede multiplicar este factor, ¿ya? ¿Con qué fin se le multiplica y elevado a menos n? Con el fin de eliminar el que aparece acá. Ese es el objetivo. ¿Y con qué fin eliminamos el que aparece acá? Con el objetivo de transformarla en una lineal, ¿ya? Ese es el trasfondo. Entonces con un cambio de variable de esa manera. Y además, si después de haber multiplicado se hace este cambio de variable, como dije, y observe que al hacer el diferencial de u aparece esto, que se ve un poco extraño, pero si ustedes le echan, lo hacen en su cuaderno con un lápiz, es simplemente, como he dicho siempre, tomar el diferencial es como la derivada y estas son funciones implícitas con respecto a x. ¿Sí? Y es una función con respecto a x, por lo tanto, como u está reemplazando a y, u también va a depender de x, ¿ya? Entonces aquí si hacen una derivada implícita, les queda de u de x, va a ser igual a, y como tienen que derivar esto de manera implícita, baja el 1 menos n, baja el exponente, queda como i elevado a 1 menos n menos 1, por regla de la potencia. Entonces ahí se van los 1 y sobrevive solo el i a la menos n, y como, repito, es una derivada implícita, queda de i de x. ¿Ven? Y ahí aparece esta expresión. Solamente tirando para otro lado, como se dice, de manera dividiendo el 1 menos n, que bajaba aquí como exponente. Eso es todo, fue tomar la derivada de esta expresión y queda de esa manera, derivada implícita. Bien, entonces para esto después, al multiplicar este i elevado a la menos n, a la ecuación de Bernoulli, y después al hacer este cambio de variable, la idea es transformar una ecuación de Bernoulli en una lineal, ¿sí? Entonces, como vimos en la definición de las ecuaciones lineales, había un factor integrante particular que uno tenía que multiplicar, nos lo daban, en este caso lo aplicamos, y a multiplicar la ecuación que esté descrita de esta manera, se convierte entonces en una exacta. Hasta el momento, si se han dado cuenta, lo que más hay que aprender es exacta, porque nos hemos devuelto varias veces a la ecuación exacta. Bien, aquí, bueno, aquí lo que dije con palabras, aquí lo explico, ¿ya? Entonces, es multiplicar y hacer el cambio de variable y lo desarrollo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de encontrar esto, ¿sí? La fórmula general, ¿ya? La fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli, ¿sí? Yo quiero que observen que eh, si la comparan con la fórmula para la solución general de una ecuación lineal, es en esencia la misma. ¿Qué es lo que cambia? Esto, el 1 menos n, nada más. Es lo único que se le agrega, ¿sí? Quiero que lo comprueben cuando ustedes que tienen los dos apuntes lo pueden ver, y creo que aquí la puse. Ahí está, aquí está. Esta era la solución general, la fórmula para una ecuación una ecuación lineal. Entonces, si se fijan, en esencia es la misma. Lo único que se le agrega es este factor 1 menos n, ¿ya? Tanto a las integrales de la exponencial
como a esta integral que estaba multiplicando a la función q, ¿sí? Entonces, se ve más difícil, pero en esencia es casi la misma. Lo único que habría que identificar aquí, aparte de identificar bien la función p de x, que es la que acompaña a la variable y, e identificar la función q de x, que es la que acompaña a la potencia de y, ¿verdad? En el lado derecho de la igualdad. Aparte de eso, habría que reconocer el n, y el n no es más que la potencia del i, del lado derecho de la ecuación. Entonces habría que reconocer en vez de dos cosas, tres, ¿sí? Pero esto que está acá, ¿por qué aparece u? Porque, si recordamos, hicimos el cambio de variable u igual i elevado a la 1 menos n. Entonces la ecuación que queda exacta está en función de u y de x, ¿sí? Porque esa es la que quedó exacta. Y como está en función de u y de x, su solución final es esta. Pero, como sabemos, no podemos dejar la solución final en términos de otra variable, sino que en términos de las variables originales, en este caso x e y, pero se sabe por la misma sustitución que u es igual a i elevado a 1 menos n. Entonces, haciendo ese reemplazo, uno se devuelve a la variable original i. Es el único detalle. Entonces, en síntesis, para no marearnos, aquí resumo. Cuando uno se encuentra una ecuación de Bernoulli, puede optar por uno de los tres caminos siguientes. Así como en la ecuación lineal yo les di también dos caminos, aquí tienen tres, ¿sí? Entonces el primero es el realizar el cambio de variable, que nos dan, u igual a i elevado a 1 menos n. Hay que identificar entonces el n, la potencia del i, cuando la ecuación esté escrita así. Ya, me voy a devolver un poco. Siempre hay que tener la ecuación escrita así para reconocerla como Bernoulli. De esta manera, la derivada es la primera derivada simplemente, que no tiene ningún coeficiente acompañándola, está solita, más alguna función que depende de x, que esté multiplicando a un i, solo y tiene que ser igual a otra función que dependa solo de x, que esté multiplicando una potencia de y, tal que esa potencia no sea ni 0 ni 1. ¿Ya? Cuando esté escrita así, siempre hay que verla así para reconocerla como Bernoulli. Entonces, camino 1 es realizar ese cambio de variable u igual a i elevado a 1 menos n, reconociendo el n. Entonces, una vez que se hace ese cambio de variable, perdón, sí, está bien, hacemos ese cambio de variable que se hace luego de esto, porque aquí se me olvidó escribirlo, que se hace luego de esto, luego de haber multiplicado por i elevado a n a menos n, ¿ya? Ahí se me olvidó escribirlo en ese camino 1 que puse ahí abajo. Lo primero que habría que hacer para tomar el camino 1 es multiplicar nuestra ecuación por este factor, y gracias a haberlo multiplicado la ecuación por ese factor, uno puede hacer el cambio de variable u igual i elevado a 1 menos n. Entonces, multiplicamos por ese factor, realizamos el cambio de variable, ¿verdad? La transformamos en una lineal. Por ende, calculamos el factor integrante correspondiente. Luego reescribimos la ecuación igualada a 0. ¿Para qué? Para multiplicar el factor integrante a la ecuación. Y luego resolver la ecuación exacta que se obtiene. Y finalmente, como estos resultados están en función de u y de x, nos devolvemos a la variable y. ¿Sí? Gracias a eso, que uno sabe eso. Es el camino 1. Como observan, es bastante largo. Ya hay que hacer estas cosas. Camino 2. Multiplicar la ecuación de Bernoulli por este factor i elevado a menos n, ¿ya? Para poder usar el cambio de variable. El cambio de variable u igual i elevado a 1 menos n. ¿Sí? Entonces ese cambio de variable va a transformar nuestra ecuación en una ecuación lineal de primer orden. Entonces, identificando las nuevas funciones, por eso yo le puse P1 y Q1, para no repetir P y Q, porque ya estaban en la ecuación original. Bueno, tienen que reconocer las nuevas P y Q y usar la fórmula que aprendimos en la última clase para las ecuaciones lineales. ¿Ya? O, fíjense, camino 3, muy corto, enfrentarse a la ecuación de Bernoulli, reconociendo P, Q y N y sustituir en la fórmula. ¿Sí? Y después simplemente nuevamente devolverse a la variable i.
Entonces hay tres caminos, hay tres formas de resolver una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Obviamente la más fácil, sobre todo ahora que estamos con este tipo de clase, tienen el material ahí, tienen la fórmula aquí, el camino 3. Aquí la única dificultad estaría en saber reconocer las funciones P, Q y N, escribir bien y hacer las sustituciones correspondientes y los cálculos de integrales correspondientes. Entonces aquí, por ejemplo, no me acuerdo qué hice aquí en este ejercicio. Sí, opté por la opción 2. O sea, ni siquiera mostré un ejemplo, permiso, ni siquiera opté por un ejemplo del caso 1, ¿ya? Porque es muy largo, demasiado largo, ¿ya? Se puede hacer, funciona, en estricto rigor es como la forma de resolverlo por definición, debería ser esta, pero la gracia de esto es que cuando uno tiene formas más fáciles de hacer algo, ocupe esas formas más fáciles, ¿ya? Entonces, un ejemplo que utilice la forma 1 no lo hice, ¿ya? Solo usé la forma 2 y la forma 3, para que vean ustedes qué camino, para que comparen los caminos, las opciones que pueden tener. Entonces, en este caso, opté por la opción 2, es decir, la vamos a transformar en lineal y después usamos la fórmula de la lineal. Ese es en el fondo. Entonces aquí nos falta un poquito para que se parezca a una ecuación de Bernoulli. Está un poquito desordenada. Así que la reescribo. Y ahora sí, tiene la forma de una ecuación de Bernoulli, donde esta sería la función p de x, ¿verdad? Menos 4 dividido x, porque es la que acompaña ahí. Y está igualada a una función que depende de x. O sea, en este caso es la función q de x sería x, porque es la que está multiplicando una potencia de y. Y en este caso la potencia es un medio. Entonces esta ecuación es Bernoulli, ¿sí? Y, como dije, observamos que la potencia es un medio, lo que implica entonces que hay que multiplicar esta ecuación por i elevado a menos n. Eso decía la teoría, multiplicar la ecuación por i elevado a menos n. En este caso, i elevado a menos un medio. Entonces, si se multiplica toda esta ecuación por i elevado a menos un medio, se obtiene esto, ¿sí? Entonces, eliminamos aquí, era para eliminar esta potencia de x que estaba al lado derecho de la igualdad, ¿sí? Entonces ahora, como dice también la teoría, luego de haber multiplicado ese factor, ahora hay que usar el cambio de variable que nos da, que nos dice que u es igual a i elevado a 1 menos n. En este caso, u es igual a i elevado a 1 menos un medio, o sea, i elevado a un medio. Entonces, donde haya i elevado a un medio, vamos a colocar u. Y lo que implica entonces, y aquí se calcula la derivada, tal como mostró también la teoría, la derivada implícita, y uno hace la sustitución que corresponde, simplemente, ¿ya? Y hace la sustitución. Entonces, gracias a eso, uno se da cuenta que se obtiene esto. Entonces, i elevado a menos un medio de i de x aparece acá, y eso se reemplaza simplemente por 2 veces de u de x, menos 4 dividido x por u elevado, o sea, i elevado a un medio, pero i elevado a un medio es simplemente u igual a x. Entonces ahora tenemos una función que depende de u y de x. Y como nuestras ecuaciones lineales no pueden tener aquí coeficientes acompañando a la derivada, dividimos por 2. ¿Sí? Y bien, ¿qué tenemos acá? Esta expresión que obtuvimos es una ecuación lineal de primer orden en términos de u y de x. ¿Sí? Es una ecuación lineal, como la última clase que tuvimos. Entonces aquí tenemos que identificar nuestras funciones, nuestras nuevas funciones p de x y q de x. Por eso simplemente, repito, les puse este subíndice, porque son nuevas funciones p de x y q de x. Ahora son las funciones p y q de la ecuación lineal obtenida. En este caso, la nueva p es menos 2 partido x y la nueva q es x medios, ¿sí? Entonces, vemos nuestra fórmula para la solución general de la ecuación lineal y aplicamos nuestra nueva P y nuestra nueva Q en la fórmula y calculamos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Alguien levanta una mano? Dígame.
Yo, profesora, un poquito más para atrás, cuando puso el 2 en vez del, o sea, cuando reemplazó el 2. Ahí está, cuando dice haciendo el cambio de variable. Ya hice. ¿Cómo pasó ese 2 para allá? Este 2 que aparece aquí ¿Sí? es que tienes dos opciones. Tienes que hacer la derivada implícita de esta expresión, de u igual a i elevado a un medio. Entonces, si tú haces esa derivada implícita, si quieres rayo, pero no me va a quedar bonito, No importa, profe, eh, pero para entender. te va a quedar u igual a i elevado a un medio, ¿cierto? Eso es lo que tenemos como sustitución. Ya, u igual a i elevado a un medio. Entonces, si esto lo se deriva implícitamente, como decía la teoría, debería ser du dividido de x, porque derivada implícita, ambas funciones dependen de x. De u de x igual a. Esto por regla de la potencia, bájalo un medio de i elevado a qué? Un medio menos 1. Eso es menos un medio, ¿cierto? Y como es derivada implícita, es de i dividido de x. Entonces, si te fijas, aquí está. Aquí está el un medio i elevado a menos un medio de i de x, y ese 2 es pasar multiplicando para acá, igual a 2 de u de x. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Esto correspondía solo a la derivación implícita, y no hay que olvidar que i es una función que depende de x, ¿ya? Y como estamos reemplazando u igual i, entonces eh, de manera de manera similar, u también va a depender de x. Si u es igual a i y i depende de x, u también va a depender de x. Entonces así se saca la derivada implícita. Ya. Y bueno, como dije, aplicamos simplemente la fórmula de la ecuación lineal y luego es reemplazar adecuadamente y hacer adecuadamente los cálculos que aquí aparecen. ¿Ya? Entonces esto no lo vamos a ver en detalle porque es simplemente cálculo de integrales, nada más. Y de haber aplicado la fórmula de una clase que ya vimos, que es la de ecuación lineal. Entonces, finalmente, cuando uno termina esto, le va a quedar u igual a algo, ¿verdad? Pero no podemos dejar en términos de u. Entonces, para devolvernos, recordamos que u era igual a un medio, ¿sí? Entonces, en vez de u igual a algo, sería i elevado a un medio igual a algo. ¿Sí? Lo podrían haber dejado así simplemente, o lo pueden elevar al cuadrado en este caso, ya que era sencillo para despejar i, solo por eso, porque era sencillo, y puede quedar aquí la solución escrita de manera explícita, porque está despejado ahí. ¿Sí? Entonces, ese era el camino 2. ¿Sí? Entonces, recapitulemos. El camino 2 nos decía, primero, multiplicar nuestra ecuación de Bernoulli por la expresión i elevado a menos n, reconociendo n. Entonces, una vez que multiplicamos por esa expresión, podemos hacer la sustitución de u igual a i elevado a 1 menos n y realizar la derivada implícita de esa expresión para hacer el cambio de variable completo en la ecuación. Entonces, ese cambio de variable, tanto de u como de u, nos va a transformar nuestra ecuación en una lineal. Y lo que hicimos después simplemente reordenarlo un poquito para identificar las nuevas funciones p de x y q de x en esta nueva ecuación y aplicar la fórmula de la lineal. Eso fue lo que hicimos. ¿Ya? Y este ejercicio vamos a optar por la opción 3. ¿Ya? Vamos a ver que es mucho más simple. La opción 3 nos decía aplicar directamente la fórmula para la solución general de la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero es reordenarlo un poco para dejarla de la forma de Bernoulli. Aquí aparece un 2 multiplicando a la derivada. Y sabemos que la derivada tiene que estar sola, sin ningún coeficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por 2. ¿Sí? Y se divide por 2 y se ordena de esta manera simplemente para identificar de manera más clara la ecuación. Aquí tenemos que, la derivada, aquí tenemos i,
multiplicado por algo, y aquí tenemos I al cubo multiplicado por algo. Entonces está ordenada como Bernoulli, donde ahora hay que identificar las funciones, ¿sí? Entonces, lo que acompaña al I siempre, y siempre está al lado izquierdo de la ecuación en su forma estándar, lo que acompaña al I es la función P de X. Entonces, la función P de X en este caso es menos 1 dividido 2X. Y lo que acompaña la potencia del I al lado derecho de la ecuación es la función Q de X. En este caso, la función Q entonces es 5 medios X cubo. Y el N es la potencia del I del lado derecho. En este caso, 3. Entonces recordamos la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli, esa, ¿sí? La que estaba más arriba. Esta es la fórmula general. Y vamos reemplazando los datos de manera ordenada. Entonces, U de X va a ser igual a la exponencial de menos 1 menos n, en este caso 1 menos 3, por la función p. Entonces reescribimos la función p y calculamos esa integral, ¿sí? Y el factor c, porque aquí sale nuestra constante de integración, entonces repito, cualquier constante de integración que aparezca en estas integrales indefinidas no se escribe porque aquí la agrupa en una sola. Por eso que aparece la c en la fórmula. Agrupa todas las constantes de integración que puedan aparecer en las integrales en una sola, en esa c. Bien, de la integral de 1 menos n, 1 menos 3, por la función q. Ahí está la función q, 5 medios de x cubo. Por la exponencial, y es esta misma exponencial, ¿sí? ¿Se acuerdan de la fórmula? Es la misma, pero positiva, tiene el signo opuesto. Y aquí ya es calcular, ¿ya? Aquí en este documento yo lo calculé todo junto, me refiero a que tomé la fórmula y metí todos los datos en la fórmula y empecé a calcular desde acá, simplemente porque en LaTeX es mucho más fácil tomar la fórmula original y trabajar en ella, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando yo les muestro después el PPT, yo calculo estas integrales aparte y después las junto todas en la fórmula, es lo mismo, ¿ya? Así que aquí les muestro dos maneras de trabajar, para el que les sea más cómodo. Tomar los datos que se sacan de la ecuación, reemplazarlos en la fórmula y trabajar así como aparece acá, todo el rato con la fórmula e ir desarrollando las integrales correspondientes, o calculando algunas integrales de manera separada para no tener tanta ensalada de cosas y después ir juntándolas en la ecuación. Es lo mismo, ¿ya? Y bueno, aquí se calculan las integrales, no nos vamos a detener en la integral de 1 partido por x, ¿sí? En las propiedades del logaritmo y exponencial tampoco, ya son bastante conocidas. Finalmente llegamos a que u es igual a 1 sobre x factor de c menos x cubo, ¿ya? Pero no podemos dejar en términos de u, entonces ¿cómo nos devolvemos? Nos devolvemos sabiendo que u es igual a 1 menos n. En este caso n era 3. Por lo tanto, en verdad, u es igual a i elevado a menos 2. Entonces, donde haya u, ahora reemplazo i elevado a menos 2. Lo que significa entonces que la solución general de esta ecuación es esta expresión, ¿sí? Aquí i no quedó despejada, no importa, recordemos que la solución general puede ser escrita de manera implícita o explícita. Así que da lo mismo que quede como i elevado a menos 2. ¿Bien? Ok, pregunta sobre Bernoulli. ¿Quedó un poco más claro ahora que expliqué el documento? Sí, pero Bien. Ahí sí. Entonces, nuestro primer problema era el siguiente y nos daban con una condición inicial. Entonces, como comprenderán, se habrán dado cuenta, de las tres opciones yo desarrollé estos dos ejercicios con la tercera opción. Es decir, identificando la función p de x, q de x, el exponente n, y reemplazándolos en la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Porque era el camino más rápido y más sencillo. Entonces, tomando esta ecuación, lo primero que hay que hacer es reordenarla, ¿sí? Escribirla de manera estándar, como hemos conocido las ecuaciones lineales, por ejemplo, y vimos que la ecuación de Bernoulli se escribe de manera análoga. Entonces, para eso lo único que tenía que hacer era, bueno, tomar esta derivada y reescribirla con la notación de Leibniz. Aquí está el i, y aquí hay una potencia de i. Entonces, lo único que dejo a la derecha es lo que esté con potencia de i, que sea distinto de 0 y de 1. Entonces, paso el i, como se dice, hacia el otro lado, restando. Me queda aquí.
Y por lo tanto, reescribo esto para que la potencia de i, y al cubo en este caso, me quede hacia el lado derecho de la multiplicación. Entonces aquí ya está escrito de manera estándar y de esta manera, ¿ven? De esta manera, esa es la manera estándar. Entonces ya lo reescribimos así y ahora se puede identificar muy fácil la función p de x es lo que acompaña al i, según la notación estándar. En este caso es simplemente -1. Y lo que acompaña la potencia del i es la función q. En este caso entonces es exponencial de 2x. ¿Sí? Y el n es 3, porque la potencia del i, el exponente, es 3. Entonces, identificado cada uno de los componentes de esta forma estándar, recordamos la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli, que era esta, ¿sí? Que repito, si la comparan con la solución general para una ecuación lineal, es la misma y solo le agregamos el factor 1 menos n, donde corresponda, ¿ya? Entonces, teniendo esta fórmula en mente, vamos a ir reemplazando. Donde haya n van a haber 3, donde haya p de x vamos a colocar -1 y donde haya q de x vamos a colocar la exponencial de 2x, ¿sí? Pero para simplificar la cosa, vamos a, eh, voy a resolver algunas integrales aparte, ¿ya? Para no saturar la fórmula. Como les dije hace un rato, en el apunte yo resuelvo todo reemplazando en la ecuación la fórmula, reemplazo todos los datos en la fórmula y vamos resolviendo de ella misma. Aquí les muestro otra forma de hacerlo, que es resolver algunas cosas aparte y después agruparla en la fórmula. Es lo mismo. Entonces esta integral la vamos a calcular aparte, la integral de 1 menos n, esta integral, la que aparece en las exponenciales, esas dos las vamos a calcular aparte, que si se fijan es la misma, la única diferencia es el signo. Así que más fácil aún, calculamos dos de una. Tenemos esta integral donde n vale 3, entonces donde hay n reemplazo 3, y donde p de x vale -1, menos 1. Entonces, en definitiva, esto es simplemente 2x más la constante integración que, nuevamente, repito, por una cosa estrictamente matemática, escribo la constante de integración acá, porque es una integral indefinida, pero luego cuando la apliquemos en las fórmulas o en las exponenciales, no la voy a escribir porque toda constante de integración numérica se agrupa en la letra C solita que aparece en la fórmula, ¿ya? Entonces, luego de calcular esta integral, veo que en la fórmula me aparece la exponencial de esta integral. Entonces, en este caso sería la exponencial de 2x. Y además en la fórmula me aparece la exponencial de menos esta integral. Entonces, en ese caso, la exponencial de menos 2x. ¿Sí? Bien, ahora sí, teniendo esas dos cosas, puedo reemplazar aquí en esta fórmula y me queda mucho más simple para no tener tanta cosa junta. Y me queda simplemente que esto era la exponencial de menos 2x, factor de c, la integral de 1 menos 3, esta es la función q, q de x, recordar que era la exponencial de 2x, y esta exponencial de esta integral me daba exponencial de 2x. ¿Sí? Entonces ahora reordenamos, aquí me sale un menos 2, sale fuera de la integral porque es una constante, y estas dos exponenciales las puedo agrupar sabiendo que tienen igual base, entonces sumo los exponentes. Me queda exponencial de 4x. Y esa integral con una sustitución simple sale casi directa y resulta ser esto, la exponencial de e a la 4x dividido 4. Entonces se puede simplificar con el 2 que estaba multiplicando y en realidad lo que me queda es esta expresión. ¿Sí? Pero sabemos que esta fórmula es con u igual a esto, pero no queremos que sea u sino i. Volver a nuestra variable original. Por lo tanto, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos que u es igual a i elevado a 1 menos n. En este caso n era 3, por lo tanto u va a ser igual a i elevado a menos 2. Conclusión, perdón, ¿verdad que esta tiene una condición inicial? Entonces, reemplazando i igual a esto, u igual a esto, perdón, u igual a i elevado a menos 2, nos queda esta expresión, la misma. ¿Sí? Solo que ya no está igualada a u, sino está igualada a i elevado a menos 2. Pero este ejercicio tenía una condición inicial, ¿verdad? Nos decía eso, es decir, que cuando x vale 0, y vale 1. Por lo tanto, en lo que tenemos acá,
Donde haya x, evaluamos en 0, y donde haya y, evaluamos en 1. Ahí está. Donde haya x, evaluamos en 0, y donde haya y, evaluamos en 1. Entonces, trabajando un poco con eso, 1 elevado a menos 2 es simplemente 1, ¿verdad? La exponencial de 0 es 1, entonces queda simplemente eso, y c finalmente es 3 medios. Por lo tanto, reemplazamos 3 medios en la solución general que ya teníamos. Aquí lo único que hice fue, en vez de decir i elevado a menos 2, lo reescribí como 1 partido a i elevado a 2, ¿ya? Por propiedades de la potencia. Entonces agrupé un poco, simplemente para dejarlo de una manera un poco más bonita, si se quiere decir, para no dejarlo como i elevado a menos 2, y quedó en esto. Siendo entonces esta la solución particular de la ecuación dada. ¿Sí? Si se fijan, este trabajo que hice acá, de este paso a este paso, fue solo un trabajo extra. O sea, ya con escrito de esta manera, de hecho escrito como i elevado a menos 2 igual a todo esto, ya era más que suficiente. ¿Sí? Con eso ya, si llegaron hasta ese punto, está muy bien. El resto es solo trabajo extra para ordenarlo un poco más. Pregunta, ¿sí? Dígame. Eric. Profe, ¿puede volver a la solución general que le había dado? Ya. Ahí está. Aquí está la última. Esta. Y sí, sí. Y en el paso de la primera, cuando despejó de y de x. Acá. Ajá. Mm, ¿Cuál fue tu error? Dime. Es que no sé si es que estaré mal, porque yo hice lo que había hecho en el anterior paso, que despejé de u partido por dx. Ah, pues que tomaste otra opción, po. Claro, por eso. Pero tienes que llegar No- al mismo resultado. sí, por eso no me llegó el mismo resultado, algo hice mal. Mm, Mm, si puedes, me lo mandas al correo. Y yo después lo miro y te puedo decir en qué fallaste. Ya, ¿Ya? bueno, Más fácil. Me mandas una foto al correo y ahí yo le echo un ojo para ver dónde está el error. Porque ya, debería profe. llegar a lo mismo. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ya pasó al siguiente entonces. Este era el ejemplo 2. ¿Sí? Lo hice de la misma manera, o sea, repito, lo que hice fue identificar P, identificar Q, identificar N y aplicarlo en la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Me fui por el camino más fácil, en ese sentido, un camino más corto. ¿Ya? Y repito, a menos que, como yo no sé, en este caso, cuando vuelve el profesor Eric, a lo mejor él les pide resolver estas ecuaciones no con la fórmula, a lo mejor les pide resolverla, digámoslo así, por el camino largo, haciendo la multiplicación por el i elevado a menos n, luego haciendo el cambio de variable de u igual a i elevado a 1 menos n y el respectivo de u después, hacer ese cambio de variable, luego reescribir la ecuación para hacerla igualada a 0 y multiplicar un factor integrante y transformarla a la exacta y resolver la exacta. A lo mejor él les pide eso, ¿ya? Por eso que yo les doy las 3 opciones para que vean cómo se puede resolver. Yo por ahora les estoy mostrando esta porque es la más sencilla, es la más fácil, es la más rápida además. Ya teniendo la fórmula es muy rápida. Yo suelo hacer eso en mis cursos, ya, pero tienen que entender que como esto es un reemplazo, simplemente yo no sé si después el profesor Eric eh, pueda exigir que lo hagan de otra forma por el camino largo, digámoslo. ¿Ya? Y tienen que estar preparados para eso. ¿Sí? Por eso yo les doy las 3 opciones y les trato de explicar bien las 3 formas de resolver. Y en este caso no está expresada en forma estándar porque hay una cosa aquí multiplicando a la derivada. Entonces, para que esto no aparezca, dividimos por esto. O sea, dividimos por x. ¿Sí? Y obtenemos esto. Y lo único que hago aquí es reescribir porque aquí aparece un 1 dividido y elevado a 2.
Entonces, como sabemos en la forma estándar de una ecuación de Bernoulli, aquí aparece un i con algún exponente que no sea ni 0 ni 1. En este caso aparece, pero como está en el denominador, para subirlo al numerador, por regla de la potencia queda como menos 2. Y aquí claramente la función p de x es 1 dividido x y la función q de x coinciden, justo son la misma, 1 dividido x. Y n es igual a menos 2. Entonces, identificado p, identificado q, identificado n, vamos a la fórmula. Y la fórmula era esa, la vuelvo a recordar. Esta era la fórmula para la solución general de una ecuación de Bernoulli, donde u es igual a todo esto. Y luego hay que devolverse sabiendo que u es igual a i elevado a 1 menos n. ¿Ya? Bien, entonces vamos a calcular nuevamente alguna integral, la integral esta, la que aparece en la exponencial, la vamos a calcular aparte y luego calculamos las respectivas exponenciales de esa integral. ¿Ya? Bien, tenemos la integral entonces de 1 menos n de p de x. En este caso, como dijimos, n vale menos 2 y p de x vale 1 sobre x. Bien, entonces calculamos esta integral sencilla, nos queda este resultado. Nuevamente vamos a decir lo de la constante de integración, que se van a dejar de considerar, ¿ya? Para no olvidarlo. Bien, teniendo ya esta integral, calculamos las exponenciales respectivas. Primero aparece la exponencial de la misma integral, ¿sí? Entonces aplicamos, sería la exponencial de 3 veces el logaritmo natural de x. Por propiedad del logaritmo, ese 3 pasa multiplicando su argumento. Y como sabemos del cálculo diferencial, la exponencial y el logaritmo son funciones inversas entre sí. Entonces lo único que me queda aquí es x cubo. ¿Sí? Y de manera análoga, la exponencial de menos esa integral, hacemos lo mismo, propiedades del logaritmo, y aquí nos resulta entonces 1 dividido x cubo. ¿Bien? Porque aparece ese menos 3, entonces se pasa como menos 3 y por propiedad de la potencia baja como denominador. Bien, entonces tenemos todo. Ahora podemos usar la fórmula. La vuelvo a repetir, ahí está. Y reemplazamos. Esta exponencial nos dio 1 dividido x cubo más c, perdón, el factor de c más la integral de 1 menos n, n recordemos, en este caso era menos 2, por la función q. La función q era 1 partido x, por esta exponencial. Y esta exponencial nos dio x cubo. Entonces aquí simplemente reordenamos, sale un 3 positivo fuera de la integral y nos queda la integral de x cuadrado, que es una integral potencia muy sencilla. Entonces aquí podemos simplificar los 3 y nos queda así. ¿Ven? Y lo único que hice acá fue pasar como con distributividad este término 1 dividido x al cubo, multiplicando cada término del paréntesis. Y bueno, no podemos dejarla así porque, repito, la fórmula nos entrega u igual a algo. Tenemos que dejarla en términos de i. En este caso, n valía menos 2, por lo tanto, u es igual a i al cubo. ¿Sí? Entonces, en verdad, esa es nuestra solución general de la ecuación dada. Preguntas. ¿Alguna duda?